tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos el inicio de un tema amplísimo, pero muy interesante. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El tema se llama Bases Biológicas de la Conducta, la parte 1, ¿sí? Es un tema amplio por cuanto está dividido en dos partes, ¿no? Parte 1, que es toda la organización. En la parte 1, les decía del tema, se refiere a la organización del sistema nervioso, las partes que lo conforman, cómo se estructura, cuáles son los conceptos básicos para comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso, neuronas, partes, neurotransmisores, ¿no? Y las divisiones del sistema nervioso central. Y empezaremos viendo la primera parte que se refiere a la división del encéfalo, el cerebro, las divisiones de la corteza, la subcorteza, ¿ok? Bien, entonces, también por otro lado, como les decía el día de ayer, vayan repasando, vayan revisando la práctica. A ver, hoy día tratemos de avanzar, tenemos un buen bloque, ¿no?, de tiempo para poder avanzar todo lo que he planificado y también, buenos días, Rodrigo, y también poder ir reforzando la primera parte, ¿no?, con nuestra práctica. Entonces, vamos viendo, ya somos 22 que estamos unidos a la sesión, me da mucho gusto. Por favor, hay que estar enlazados, conectados. Si falla el internet, se desconectan, se salen de la plataforma, nuevamente reingresen. Lo importante es que hay que estar. Si alguien falta por algún motivo, también por favor hágalo saber, mande un mensajito, ¿no? Justifique esa inasistencia. Yo tomo foto a los participantes, porque obviamente como es un grupo numeroso, ha ido creciendo, ya somos 34 en el salón como participantes, ¿no?, en cuanto a alumnos, entonces es importante que ustedes estén desde el primer momento. Bueno, entonces, vamos a empezar nuestro tema, ¿sí? Vamos a compartir, les voy a compartir un pequeño video que está relacionado al tema de hoy. Ustedes van a observar y luego van a participar con los comentarios, con la lluvia de ideas respecto a las preguntas que les voy a hacer. Muy bien, ¿sí? Bien, ahí va. Entonces vamos a compartir. ¿Qué les pareció esta presentación? A ver, participaciones. ¿Qué pudieron percibir en este video? Todo, describan. Ahora, si aplicamos la psicología, vamos a describir uno de los objetivos de la psicología, ¿ok? A ver, descripción del video. Muy bien, ahí está, Sofía. Muy bien, Sofía. Un concurso de gimnasia, ¿ok? Una competencia, ¿no? Una competencia muy importante. Jeremy nos dice que la chica estaba muy animada y que recibía. A ver, vamos a seguir leyendo ya las opiniones. Jeremy nos dice que la chica estaba muy animada y que recibía el apoyo de sus amigos, por eso lo hizo bien. Ok, muy bien. A ver, sigan, lluvia de ideas. Exacto, Valerie. También estaba concentrada. Se sentía bien con lo que hacía, disfrutaba, la seguridad. Muy bien, sigan. ¿Algo más? A ver, ¿qué percibíamos? A ver, ¿qué otros desplazamientos? A ver, estaba nerviosa. Muy bien, ¿qué te hacía pensar que estaba nerviosa, Andrea? Ah, su rostro, ya. Muy bien, sigamos entonces, a ver, vamos a seguir escuchando, a ver, y leyendo. Sí, pero trataba de disimularlo, ok. Muy bien, entonces autocontrol, ¿no? Podíamos percibir autocontrol también porque podemos estar nerviosos, pero vencer ese temor, pues poniéndole más concentración a nuestro, en este caso, a nuestro trabajo, en este caso a su trabajo. La veían, como dicen muchos, me han comentado, estaba concentrada, la disfrutaba, porque también, ¿no? En algún momento, si se percataron, en su rostro expresaba una sensación de satisfacción, ¿no? Es más, sus ojitos como que expresaban una sonrisa, alegría, ¿sí? A ver, me dicen también, a ver, ¿qué más? ¿Qué hacía la gimnasta? A ver, describan, por favor.
María Gracia nos dice que se enfocó en lograr bien su presentación, aunque al inicio estaba temerosa y al final recibió un gran apoyo. Muy bien, sus compañeras la ovacionaron, ¿verdad? La felicitaron. Pues en sí fue una muy buena presentación, fue una participante en o sea, una competencia mundial, en una olimpiada, ¿no? De ese deporte, de esa categoría, ¿no? De gimnasia rítmica. Entonces, observamos ahí muy buena coordinación, ¿no? De movimientos, ¿ok? Precisos, seguros, el rostro, ¿no? Que se, digamos, se dirigía, bueno, a desarrollar, o sea, la coordinación también con respecto a la música, ¿no? Iba paralelo, que eso también tiene que ver con justamente procesos cognitivos, atención, concentración, memoria kinestésica, ¿no? Porque se desenvolvía, coordinaba, ¿no? Realizaba una serie de movimientos que ya obviamente había practicado y los sabía muy bien, ¿ok? Bien, entonces ahí estamos viendo el funcionamiento de una parte muy importante en nuestro organismo. ¿Cuál es? ¿Pueden ustedes decirme cuál es la parte de nuestro organismo que está participando? Gracias a qué parte del organismo esta gimnasta podía dar volantines, hacer aspa de molino, podía bailar. Muy bien, Angie, al cerebro, muy bien. ¿Y el cerebro forma parte de qué sistema? Muy bien, Luis. Exacto, Andrea. Exacto, chicos. Muy bien, Diego, Maricielo, exacto. Del sistema nervioso. A ese punto quería llegar. El día de hoy, entonces, vamos a conocer la importancia del sistema nervioso, ¿ok? ¿Cómo es que el sistema nervioso regula, controla, ¿no? Muchas de nuestras funciones, como en este caso, de movimiento, ¿no? Y todas ellas articuladas en coordinación con el cerebro, ¿verdad? Con muchas partes de nuestra corteza cerebral. Entonces, movimiento, memoria, emociones, todos estos comportamientos son gracias al adecuado funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Ese es el tema. Hoy día entonces vamos a conocer las bases biológicas de la conducta, parte 1. ¿Ok? Bien, entonces, nuestro cerebro es llamado el hombre orquesta, ¿verdad? Porque es aquí donde se llevan a cabo nuestros comportamientos cognitivos, volitivos, emocionales, ¿verdad? Conductuales. Entonces, por ejemplo, el comportamiento de leer, ¿no? Toda esta actividad mental involucra muchas partes de la corteza. Tiene que ver con la visión, tiene que ver con el lenguaje comprensivo, si leemos en voz alta con el lenguaje articulado, por ejemplo, ¿ok? Con la atención, porque está focalizada nuestra atención en ese estímulo, ¿no? En la lectura de ese párrafo, de ese cuento, etc. Muy bien, también se llevan a cabo, por ejemplo, las emociones. Hay una parte en nuestro cerebro que se va a encargar de regular, ¿no? O de producir emociones, ¿sí? Bien, el control de la ira, el placer, el llanto, la alegría, la tristeza, todas esas emociones son reguladas por el cerebro, así como también otras funciones cognitivas superiores, por ejemplo, ¿no? la función lógico-matemática, por ejemplo, se lleva a cabo en nuestro cerebro, ¿no? En nuestro hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, ¿no? Que es el centro del pensamiento, por ejemplo. Muy bien, entonces, vamos a conocer. Adelante. Entonces, nuestra conducta depende de toda la información que recibimos del medio ambiente, ya sea externo, mediante nuestros órganos sensoriales, que están localizados en diferentes partes del cuerpo, como de nuestros receptores interoceptores que están en el interior de nuestro cuerpo. Tenemos la sensación, por ejemplo, de pronto alguien todavía no toma desayuno y tiene esa sensación ya
de hambre, ¿no? De esa necesidad que tenemos justo no inmediatamente después de despertarnos, sino a veces pasan algunos minutos o un par de horas para poder experimentar recién esa sensación de hambre, ¿no? Entonces nos ponemos intranquilos, ¿no? Inquietos, etcétera. Hasta que de pronto nos decidimos y tomamos acción y buscamos algún alimento, ¿cierto? Bien, entonces nuestra conducta depende de la información recibida del medio ambiente mediante los receptores sensoriales que tenemos, de la integración de esta información en el sistema nervioso y de las respuestas apropiadas, ¿no?, por sus efectores, ¿sí? Entonces, es un trabajo coordinado, nuestra conducta es única, ¿no? Participa todo nuestro ser en un comportamiento. Vamos a ver que una de las características principales del sistema nervioso es la integración de todo el organismo. Muy bien, el estudio de la conducta puede ser abordado desde un punto de vista médico, ¿ok?, que es el campo del terreno de todos los, digamos, justamente los médicos que se van a especializar en el estudio, ¿no?, de la anatomía, fisiología, salud, ¿no?, física de sus pacientes. Entonces, el estudio de la conducta puede ser abordado desde un punto de vista fisiológico y desde un punto de vista psicológico, que es el campo de los especialistas de la salud mental, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Muy bien, entonces, cada uno de nosotros, cada organismo, cuenta con dos grandes sistemas que le van a permitir coordinar e integrar la conducta. ¿Cuáles son estos dos grandes sistemas? El sistema nervioso y el sistema endocrino. Ambos sistemas producen y transmiten mensajes. ¿De qué manera el sistema nervioso transmite mensajes, chicos? Pregunto, ¿cómo son los mensajes que transmite el sistema nervioso? ¿Cómo se comunican las neuronas? Así es, claro, el sistema nervioso, bueno, cuenta con miles de neuronas, ¿no? ¿Y cómo unas neuronas con otras se comunican? ¿Cómo es la transmisión de esos mensajes en el sistema nervioso? A través de sinapsis, a través de impulsos nerviosos. Por eso vemos de que aquí unas y otras neuronas, miles de neuronas, se conectan formando redes neuronales, ¿verdad? A manera de una gran red, como una malla neuronal, como una telaraña, ¿verdad? Entonces, los mensajes que transmite el sistema nervioso es a través de impulsos nerviosos, de señales electroquímicas, ¿sí? Muy bien. Mientras que en el sistema endocrino, ¿ok?, también se transmiten mensajes. ¿Qué produce el sistema endocrino? ¿Qué libera? Muy bien, Angie, hormonas. ¿Y cómo viajan esas hormonas? Muy bien, Jeremy, porque hay glándulas de secreción, ¿no? El sistema endocrino cuenta con una serie de glándulas endocrinas que van a liberar, ¿no?, las diferentes hormonas, que son sustancias químicas, y por dónde van a viajar estas hormonas, estas múltiples hormonas que producen nuestras glándulas endocrinas. ¿Por dónde viajan? ¿Cómo llegan a los diferentes órganos y sistemas? ¿Cómo afectan nuestra conducta? ¿Cómo cambian nuestros tejidos? Vamos a ver ahora, ¿no?, los neurotransmisores, Angie. Pero ¿cómo viajan las hormonas? Por ejemplo, la tiroides, la paratiroides, la pituitaria producen una serie de hormonas, ¿sí? Y cómo se activan las conductas, cómo es que participan en la activación de emociones o en el momento de la reproducción. ¿Por dónde viajan estas sustancias químicas, estas hormonas? ¿Cómo viajan? Muy bien, Jeremy, por la sangre, por el torrente sanguíneo. Exacto. Muy bien. Ok. Vamos bien, vamos bien. Así estamos bien, que participen, ¿ok? Perfecto. Así vamos avanzando juntos. Perfecto. Entonces ahí vemos que
Ambos sistemas, tanto el sistema nervioso como el endocrino, permiten coordinar e integrar la conducta de los organismos. En el caso del sistema nervioso, este va a transmitir impulsos nerviosos, ¿verdad? Y en el caso del sistema endocrino, los mensajes que transmiten son a través de las hormonas, ¿verdad? Que viajan a través de la sangre, del torrente sanguíneo. Muy bien. Hay una área de trabajo disciplinar o un subcampo de la psicología que se encarga justamente de estudiar cómo el sistema nervioso se relaciona con nuestro comportamiento. ¿Cómo se denomina a esa área? Se le denomina biopsicología, psicología fisiológica o psicobiología. Entonces, ¿qué es la biopsicología? Es la rama de la psicología que estudia cómo nuestros diferentes procesos biológicos se relacionan con el comportamiento, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo es de importante el trabajo, ¿no? Del encéfalo y el sistema nervioso y cómo este tiene una estrecha relación con nuestro comportamiento? La característica general, esencial del sistema nervioso es la integración de todo el organismo, porque en nuestra conducta participa todo nuestro ser, consciente o inconscientemente. Entonces, la integración, acuérdense de esta palabra, ¿sí? La integración de todo nuestro organismo. A ver, antes de pasar al siguiente tema, por ahí me habían dicho que sí, que el sistema nervioso, bueno, está formado por neuronas, ¿verdad? Y estas neuronas están localizadas en el encéfalo, en la médula espinal, ¿verdad? Ok, entonces adoptan diferentes tamaños, formas, ¿sí? Pero tienen las mismas partes. A ver, mencionen las partes que ustedes conocen, ¿sí? De cómo está conformada la neurona, ¿ok? Vamos, chicos. Aquí por el chat. Espero sus respuestas. Partes de la neurona. A ver, de lo que ustedes conozcan, ¿ah? No se preocupen. Vamos a ir completando toda la información para que quede totalmente claro. Bien, Angie. Gracias, Ornella. Dendritas, núcleos, soma. Exacto, Jeremy. Bien. Vamos, chicas y chicos. Araceli nos dice dendritas, axón, núcleo. Correcto. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que falte nombrar que todavía no se haya dicho? La sinapsis es un fenómeno que ahora vamos a ver, ¿ya? Que surge justamente cuando se unen dos o más neuronas. Ya, ok. Muy bien, vamos a ver. Ya. Fara también nos pone ahí todas el terminal del axón. Ya, axón, dendritas, nodos de Rambier, núcleos o más. Perfecto. Muy bien, chicos, pasamos a la siguiente. Ok, gracias. Gracias a todos los participantes. Muy bien. Muy bien, Janet, también. Correcto. Vamos a ver, entonces, ¿cuál es la estructura general de una neurona? Tenemos las siguientes partes. A ver, vamos a ir señalando. A esta parte que está aquí resaltada le llaman las dendritas. ¿Qué vienen a ser las dendritas? Las dendritas son fibras cortas que se ramifican, ¿ok? Reciben información de áreas cercanas, ¿verdad? Son las dendritas las que reciben información de áreas cercanas, ¿ok? Muy bien, de las dendritas también han mencionado otra parte, que es el cuerpo o soma. El cuerpo o soma, ¿dónde está? Aquí en esta región, el cuerpo o soma. El cuerpo o soma es la parte que recibe esa información, la recolecta, la combina, ¿no? Es aquí donde podemos encontrar el núcleo de la neurona, ¿ok? Es aquí donde se llevan a cabo las funciones del metabolismo celular, ¿sí? Muy bien, ese es el cuerpo o soma. Ahora también vemos de que así como ingresó esta información, también tiene que salir de esta neurona a otras, ¿verdad? Entonces,
vamos a señalar otra parte de la neurona, que es el axón. El axón, que este finísimo cilindro de eje alargado, lo estoy remarcando con rojito, ¿no? Este es el axón. Este es el axón. ¿Ok? El axón, ¿qué función cumple el axón? Conducir información de salida. Y la va a transmitir a neuronas vecinas. Va a conducir esta información a neuronas vecinas. ¿Qué pasa cuando esa información llega a nivel, ¿no?, de los botones sinápticos, que eso es otra parte, ¿eh? Botones sinápticos o terminales axónicas, ¿correcto? Entonces, cuando esa información, ese impulso llega a nivel de los botones sinápticos, estos botoncitos sinápticos, que son como una especie, vistos al microscopio, tienen una forma más o menos como esta, como unos chuponcitos, unos, ¿no?, botoncitos, por eso le llaman botones sinápticos o terminales axónicos. Cuando el impulso nervioso llega a nivel de los botones sinápticos, de esta manera, dentro de estos botoncitos sinápticos hay como unas pequeñas vesículas, saquitos o bolsitas, ¿no?, pequeñitas, y estas vesículas sinápticas van a producir sustancias químicas, es decir, el impulso nervioso va a estimular estas vesículas sinápticas que van a liberar al exterior sustancias químicas, ¿ok? Estas sustancias químicas se denominan neurotransmisores, van a viajar por el espacio sináptico, ¿ok? Y van a ser recibidas estas sustancias químicas, estos neurotransmisores van a ser recibidas por las dendritas de la siguiente neurona. ¿Ok? Acá tenemos entonces el terminal axónico o botón sináptico, este es el botón sináptico, este es el espacio sináptico, este microscópico espacio sináptico, y estas son las dendritas de la siguiente neurona. Entonces, pasan o llegan a la siguiente neurona, ¿ok?, por las dendritas, ¿verdad? ¿Ok? Ok, entonces ahí tenemos un fenómeno muy interesante. Como alguien lo mencionó, ok, en nuestro chat, ¿no? La sinapsis. La sinapsis es un fenómeno, ¿no?, por el cual va a ser muy útil porque sirve para la conducción de este impulso nervioso, ¿no?, de una neurona a otras más. Muy bien, entonces ahí tenemos a los botones sinápticos. Entonces, ¿qué partes hemos mencionado ya? Hemos mencionado las dendritas, el cuerpo osoma, el axón y los botones sinápticos. Tenemos otras características de la neurona, ¿ok? Miren, el axón de la neurona está cubierto por un tejido lipoproteico llamado la vaina de mielina, ¿ok? Muy bien, entonces este recubrimiento se da poco a poco, es un proceso. Las neuronas entonces pasan por un proceso de mielinización que dura mucho tiempo, por eso es de que un bebé cuando nace tiene conductas reflejas, todavía su sistema nervioso, partes de su corteza no han madurado lo suficiente, están justamente en plena maduración para poder adquirir conductas cada vez más elaboradas. Por eso es de que un bebé usa pañales, todavía no controla esfínteres, un bebé no puede caminar todavía, ¿verdad? Un bebé no puede hablar, un bebé todavía no puede sentarse cuando recién nace, porque sus neuronas están en proceso de maduración, ¿ok? En un proceso de mielinización. Muy bien, entonces, las neuronas que están cubiertas por esta vaina de mielina, ¿ok?, van a permitir que el impulso nervioso avance con mayor rapidez de nódulo a nódulo, como dice acá, ¿no? Y justamente esa es la otra característica de la neurona, que estas vainas de mielina son segmentos de este tejido lipoproteico, ¿verdad? Pero entre vaina de mielina y vaina de mielina
entre vaina de mielina, miren, acá hay una vaina de mielina, entre vaina de mielina y vaina de mielina, hay un pequeño espacio, una pequeña región, ¿verdad? Que no tiene mielina. Esa pequeña región que no tiene mielina se le llama el nódulo de Ranvier o nodo de Ranvier. Esta pequeña región no mielinizada se llama el nódulo de Ranvier o nodo de Ranvier. Ahí está. Ese es el nodo de Ranvier o nódulo de Ranvier, como lo vamos a poner aquí. Ya el nódulo de Ranvier o nodo de Ranvier es una región no mielinizada, como vamos a ver. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos conocido a la neurona y sus partes. Entonces, las neuronas son células altamente especializadas en las tareas de recibir, transportar y procesar información. Entonces, la neurona, ¿cuál es la base funcional y estructural del sistema nervioso? Es la neurona, ¿correcto? Ok, la neurona. ¿Y cuáles son las partes? Ya las hemos visto, son las dendritas, el cuerposoma, el axón y las terminales axónicas o botones sinápticos, ¿correcto? Muy bien, sigamos entonces. Ya hemos mencionado entonces todas las partes de la neurona, dendritas que reciben mensajes de otras neuronas, el cuerposoma que acepta esa información que llega, el axón que conduce información de salida, el axón de la neurona está cubierto por un tejido lipoproteico, ¿no? Llamado vaina de mielina, y los terminales axónicos o botones sinápticos, que son pequeñas protuberancias que se extienden del axón. Acá tenemos a nuestra famosa vaina de mielina. Sirve como un aislante, un protector. Su propósito es acelerar la transmisión de impulsos a lo largo de estas. ¿Ok? ¿Cuáles serán los tipos de neuronas? Tenemos entonces los siguientes tipos de neuronas. La neurona sensorial o aferente, que es la neurona que va a transportar los mensajes del medio ambiente a nuestro sistema nervioso central. ¿Y qué significa? Ya lo dije, sistema nervioso central. ¿Qué significa? O sea, está abreviado por las letras SNC, ¿ya? Sistema nervioso central o INC, sistema nervioso central. Entonces, la neurona sensorial o aferente recoge los mensajes, ¿no? A través de nuestros diferentes receptores sensoriales y los lleva o los transporta a nuestro sistema nervioso central, es decir, tanto encéfalo como médula espinal, ¿ok? Mientras que la neurona motora o eferente transporta los mensajes del sistema nervioso central a los músculos y glándulas, ¿no? Es decir, envía los mensajes de respuesta de nuestro organismo hacia músculos o glándulas. Y por otro lado tenemos a las interneuronas o de asociación neural, también se les llama conectoras o de enlace. Son las neuronas que transportan los mensajes de una neurona a otra, ¿no? Que justamente enlazan, se dan la posta, como si pasaran la información de una neurona, son como las intermediarias, ¿verdad? Entre una neurona sensorial y una neurona motora. Muy bien, entonces, ¿dónde se ve el trabajo, ¿no? efectivo en equipo de las neuronas, de los tres tipos de neuronas que hemos visto? En un fenómeno conocido como el arco reflejo, ¿no? Entonces acá tenemos el arco reflejo y el acto reflejo. Hay una diferencia, ojo, ¿sabías que arco reflejo, ok, es distinto a acto reflejo? O sea, forman parte de este fenómeno, pero vamos a ver, ¿ya? Vamos a precisar. Miren, es famoso este reflejo de la rótula, ¿verdad? Cuando te dan un golpecito el doctor para ver si estás bien en tus conductas reflejas de respuestas, ¿no? Ante un estímulo. Entonces, por ejemplo, un neurólogo, ¿no? Si has tenido, por ejemplo, ese paciente de pronto, ¿no? O ha tenido
un derrame, ¿no? Entonces se está probando si el lado izquierdo y el lado derecho están respondiendo adecuadamente. Entonces pueden practicar un examen, ¿no? Como este, de reflejos, ¿no? Entonces con este martillito de Hebe da un pequeño toquecito aquí, ¿no? En la rótula, e inmediatamente nuestra pierna, ¿ok? Rápidamente, automáticamente, ¿no? Flexiona, se estira, ¿ok? Bien, ¿dónde se llevan a cabo los arcos reflejos? ¿Dónde se llevan a cabo los actos reflejos? En la médula espinal. La médula espinal. Nuestro sistema nervioso es tan maravilloso, por eso se dice que el organismo humano es una máquina maravillosa, que aún hasta ahora los científicos siguen descubriendo nuevas funciones, ¿ok? Entonces, la médula espinal toma acción de esta información y luego que da respuesta a esa estimulación, informa al cerebro de la acción que ha tomado, ¿ok? Bien, vamos a ver, entonces, ¿qué estructuras conforman el arco reflejo? El arco reflejo está formado por una célula receptora en la piel, por una neurona sensitiva que conduce la información hasta la médula, ahí se conecta con una interneurona o de enlace o conectora, que a su vez la va a poner en contacto con una neurona motora, ¿ok? Y el efector, que hay un músculo efector que da respuesta a esa estimulación, ¿ok? Entonces, el arco reflejo es el conjunto de estructuras, ¿sí? Que están formadas por el receptor, repito, la vía nerviosa aferente o neurona sensitiva, el centro elaborador, ¿no? La vía nerviosa motora y el efector que posibilita la respuesta frente al estímulo, ¿ok? Es todo el conjunto de estructuras que conforman este fenómeno, ¿sí? Mientras que el acto reflejo es la respuesta automática frente a ese estímulo específico. Es la respuesta de nuestro organismo frente a ese estímulo específico, ¿ok? Los reflejos son conductas involuntarias, no aprendidas, son automáticas. Los reflejos nos permiten protección y defensa de nuestro organismo ante un posible riesgo, ante un posible peligro. Por ejemplo, ¿no? Si tú te aproximas mucho ante una llama de vela encendida, te puedes quemar, ¿verdad? Sientes inmediatamente el calor, ¿por qué? Porque lo está recepcionando esa célula receptora en la piel. Entonces, nuestros receptores, ¿no? Que justamente detectan el calor, inmediatamente informan, ¿no? Y si es muy caliente o estás muy cerca, corriendo el riesgo que te puedas quemar, de inmediato se produce la respuesta, ¿no? Refleja de retirar esa parte para que no sea dañada. Igual ocurre, por ejemplo, si te apoyas en algo que está caliente, en una plancha, en una superficie caliente, o algo helado también, ¿no? Te produce esa sensación. Entonces, un reflejo es una respuesta automática frente a un estímulo específico. Entonces, los reflejos en sí constituyen un tipo de respuesta involuntaria a determinados estímulos del medio. Son actos en los que no interviene nuestra voluntad. Son comportamientos a respuestas no aprendidas. Tenemos muchas conductas reflejas. Por ejemplo, cuando te estás expuesto frente a una luz muy intensa, tú vas a cruzar la pista ¿no? En la noche, por ejemplo, y está viniendo un carro y obviamente te enciende los faros y tú lo ves y te encegueces. ¿Por qué? Porque se contrae tu pupila, ¿verdad? Hay una conducta refleja. Y si estás en un lugar donde hay poca luz, ¿qué haces? Tu pupila se dilata, ¿no? Para que entre la mayor cantidad de luz, ¿ok? Muy bien. Entonces, ese es el fenómeno que se produce, donde podemos ver el trabajo en equipo de los 3 tipos de neuronas, ¿ok? Hemos conocido entonces los nombres de los tipos de neuronas, que son la neurona. A ver, díganle ustedes, ¿cuáles son los tipos de neurona? Escríbanlo por el chat. A ver, chicos, ¿cuáles son los tipos de neuronas? Correcto, Valerie. Valerie, ayer no viniste, ¿no? A la clase, no estuviste. Aprovecho para decirte.
Muy bien, a ver, exacto, sensorial, motor, interneurona. Acá nos dice, por ejemplo, un compañero que no tenía internet. Ah, ya, ok. Perfecto, gracias por decirlo, porque ya te había pasado asistencia y no estabas, pues falta, a ver, me dices que ya el motivo era no tenías internet. Ok, muy bien, para poder justificar tu inasistencia. Gracias, Valeria. Muy bien, nos dice acá un compañero, cuando jugamos, por ejemplo, ¿no? En mata gente, dice, actúa conductas reflejas de correr, o sea, hay una coordinación, ¿no? Coordinación motora gruesa para correr, para evitar el estímulo, ¿ok? Pero ahí es algo, ¿no? Voluntario, porque tú tratas de evitar que te caiga la pelota. Lo otro es que inmediatamente es digamos, una respuesta, ¿no? Automática frente a un estímulo, ¿no? Digamos, que puede poner en riesgo, en peligro, dañar, ¿no? Dañar tu organismo, por ejemplo, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasa? Claro, inmediatamente ese pinchazo es un estímulo, ¿no? Que es captado, inmediatamente sientes sensibilidad, sientes el incón, sientes esa sensación poco agradable, ¿verdad? Del pinchazo, ¿ok? Se produjo ahí entonces un estímulo que llegó, o sea, fue captado rápidamente por una neurona sensitiva que llevó esa información así velozmente a la médula espinal y ahí se conectó con justamente esta neurona de enlace y la puso en contacto con la neurona motora, ¿no? Por supuesto que en ese momento no retiras, ¿no? Tu mano, porque si te están poniendo, ¿no? Una inyección, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que eso, ok, es breve, es temporal. Ahora, lo otro es, por supuesto, el pinchazo de una aguja. Si te pinchas inmediatamente, saltas y retiras tu mano para no seguir hincándote. O como cuando, por ejemplo, te pinchas con justamente, ¿no? Una espina de una tuna, etc. Muy bien, buen ejemplo, Valeria. Ok, seguimos ya. Vamos a ver. Tenemos ahora el impulso nervioso. Gracias por sus aportes. El impulso nervioso es uno de los fenómenos que nos permite comprender mejor el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Ok? Bien, entonces, todo lo que estamos viendo hasta el momento son los primeros, digamos, elementos que van a servir para conformar y comprender mejor los diferentes fenómenos psicológicos más adelante, inteligencia, personalidad, ¿no? La salud mental. ¿Por qué? Primero tenemos que comprender cómo llega la información, cómo se procesa, ¿no? En nuestro organismo esta información. Por eso estamos comprendiendo primero esta parte de bases biológicas. Lo interesante es que podamos comprender, no hacerlo difícil, sino hacerlo comprensible, para que ustedes lo puedan, digamos, manejar, ¿no? Yo sé que no todos tenemos preferencia por algunos temas, como en este caso algunos, la biología como que la ven, ay, qué difícil, ¿no? Por los nombres, porque tiene muchas divisiones. Pero si nos organizamos bien, ¿ok? Hacemos nuestros mapas mentales, hacemos nuestros resúmenes, nos va a ir bien, no nos vamos a perder, ¿ok? Ya los que van a ser los médicos, ¿no? Los especialistas, sí van a entrar a profundidad en estos temas, por supuesto, ¿ya? Muy bien. A ver, seguimos entonces. Hay dos conceptos básicos que permiten comprender mejor el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cuáles son? Por un lado, el impulso nervioso y por otro lado, la sinapsis. El impulso nervioso también es llamado comunicación dentro de la neurona. Las neuronas entonces se comunican, transmiten mensajes. Entonces acá vemos una neurona, ¿verdad? Vemos las partes de la neurona, vemos que está cubierto por la vaina de mielina, ¿no? El nódulo de Ranvier, por ejemplo, ¿no? Las terminales axónicas. Entonces, cuando una neurona está en reposo, decimos que está polarizada. ¿Qué quiere decir polarizada? Que está lista para recibir estimulación.
estimulación, ¿ok? Está lista para recibir estimulación. Entonces, eso también tiene que ver con lo siguiente. Decimos entonces que un impulso nervioso es electroquímico, ¿ok? Muy bien, entonces, hasta hoy, antes los científicos decían que no se pueden regenerar, ¿ok? Hoy en día ya se está, digamos, viendo a través de estudios científicos, ¿no? Que las neuronas pueden volver a, digamos, a establecer nuevas redes neuronales, ¿no? Se pueden desarrollar redes neuronales que permiten, ¿no? Si bien es cierto ha habido un daño, una lesión, entonces se pueden, digamos, estimular, digamos, tejidos neuronales donde se pueden, digamos, de alguna manera compensar, ¿no? Esta posibilidad de poder desarrollar, ¿no? Conductas que, digamos, habían sido, digamos, lesionadas, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta cierto punto, tú sabes que la ciencia va en avance, entonces se van descubriendo día a día, ¿no? Nuevos misterios de lo que implica, ¿no? El funcionamiento del sistema nervioso. Antes era radical, pero ahora no hay el tema de justamente de las redes neuronales, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver, vamos a partir de lo siguiente. Decimos que, estábamos diciendo lo siguiente, que el impulso nervioso entonces es de naturaleza electroquímica. ¿Por qué decimos que el impulso nervioso es eléctrico? ¿Por qué? Porque tanto dentro como fuera de la neurona, acá tenemos fuera de la neurona, dentro de la neurona, tanto dentro como fuera de ella, hay una serie de iones con carga eléctrica positiva y negativa, ¿ok? Pero cuando una neurona está en reposo, ¿ok? Está lista para ser estimulada, tiende a conservar mayor concentración de iones negativos. Muy bien, entonces, es importante entonces comprender esto, ¿ok? Que cuando está en reposo una neurona tiende a conservar mayor concentración de iones negativos en su interior con respecto al exterior, ¿ok? Tanto dentro como fuera hay una serie de bioelementos como el sodio, el potasio, el cloro, ¿ok? Pero mayor concentración de iones negativos o de carga negativa cuando está en reposo, ¿sí? Pero cuando la neurona es estimulada, ¿ok? Cuando recibe estimulación, entonces a través de los diferentes canales iónicos, ingresa suficiente carga positiva para transmitir esa estimulación de esa neurona a otras más. Entonces ingresa la carga positiva y cambia, esa carga eléctrica al interior cambia. Y esto produce la despolarización de la neurona. Ahí se genera este potencial de acción, cuando la carga eléctrica cambia y se conduce esa información a otras neuronas. ¿Ok? Bien, entonces estamos en el tema de por qué es eléctrico el impulso nervioso. ¿Por qué? Hay una serie de, bueno, hay carga eléctrica positiva y negativa tanto dentro como fuera de la neurona. ¿Y por qué es químico? Porque en la sinapsis la neurona libera sustancias químicas. Ya las hemos visto, el botón sináptico libera sustancias químicas. Entonces, cuando llega el impulso nervioso a nivel de los botones sinápticos, va a liberar estas sustancias químicas. Por eso decimos que el impulso nervioso es electroquímico. Es electroquímico. ¿Ok? Si yo afirmo que el impulso nervioso es solo eléctrico, es correcto, pero no estoy totalmente en lo cierto. Y por otro lado, si digo es solo químico, tampoco, ¿no? El impulso nervioso es electroquímico. Cuando una neurona no es estimulada, entonces decimos que está polarizada, ¿ok? Tiene mayor concentración negativa en el interior. Con la estimulación se despolariza, ¿ok? Cuando la carga eléctrica cambia, se despolariza. La neurona en la sinapsis libera mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Ahora, ¿cómo medimos esa diferencia de potencial eléctrico?
tanto dentro como fuera de la neurona, con un instrumento llamado el galvanómetro, ¿ok? El galvanómetro, entonces, ¿cómo registra esa diferencia de potencial eléctrico? Se coloca un electrodo en el extremo, ¿no?, de la neurona, en el exterior de la neurona, y otro en el interior de la neurona. Entonces, de esa manera se mide esta diferencia de potencial eléctrico, ¿no?, que llega a 60 milivoltios. Incluso algunos libros mencionan 70, ¿no? Pero en promedio, entonces son la carga eléctrica es de 60 milivoltios. ¿Ok? A ver, para afinar conceptos, el potencial de reposo, entonces, se entiende cuando los iones de sodio se concentran en el exterior, carga eléctrica positiva, y los de potasio en el interior, carga eléctrica negativa. La neurona está polarizada. El potencial de acción se produce cuando la carga eléctrica cambia. Entonces la neurona está despolarizada. Un potencial de acción, ojo, un potencial de acción puede desarrollarse únicamente en una región no melenizada llamada el nódulo de Ranvier, pero si no es suficientemente intensa, se despolariza y luego vuelve a su potencial de reposo. ¿Ok? No se llega a transmitir ese impulso de esa neurona a otra, ¿no? ¿Ok? Ahora, los botones sinápticos liberan sustancias químicas llamadas neurotransmisores. La sinapsis es otro concepto básico para entender el funcionamiento del sistema nervioso, ¿ok? Entonces, la sinapsis es la transmisión de mensajes, ¿ok?, de una neurona a otras más. Ya lo hemos visto anteriormente cuando hablábamos de las partes de la neurona. Miren, aquí está visto el microscopio justamente el botón sináptico y la dendrita de otra neurona. Entonces, la sinapsis es considerada también como el botón sináptico, el espacio sináptico y las dendritas de la siguiente neurona, ¿ok? Para cada neurotransmisor hay un sitio receptor en la siguiente neurona. Entonces, esta es la sinapsis, es la unión funcional, recuerden, es unión funcional, no es unión física, porque unas y otras neuronas no están pegadas, sino fisiológicamente, ¿no? ¿Cómo pasa la información de una neurona a otra? ¿No? Eléctricamente con el impulso nervioso, y es recibida químicamente por la siguiente neurona, ¿verdad? Entonces es un fenómeno, ¿no?, extraordinario. Por eso decimos que el impulso nervioso es electroquímico, ¿ok? Ahora, estos botones sinápticos producen una serie de neurotransmisores, ¿ok?, que vamos a conocer algunos de ellos, ¿sí? Vamos a ver entonces, ¿sí? Vamos a compartir y luego vamos a ver este cuadrito, ¿ya? Vamos a ver los neurotransmisores. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con el tema de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de impulsos nerviosos en la sinapsis. Los neurotransmisores han sido estudiados significativamente por el campo de estudio de las ciencias biomédicas, encontrando diversas sustancias que a su vez cumplen con variadas funciones. Los principales neurotransmisores son acetilcolina, que actúa en lugares en que las neuronas se encuentran los músculos esqueléticos. También parece desempeñar un papel crucial en la activación, atención, memoria y en la motivación. La enfermedad del Alzheimer, que implica pérdida de memoria y graves problemas del lenguaje, se vincula a la degeneración de las células encefálicas que producen y responden a la acetilcolina. La dopamina, por lo regular, afecta a las neuronas asociadas con el movimiento voluntario, el aprendizaje, la memoria y las emociones. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson, como temblores, espasmos musculares y rigidez muscular creciente, se atribuyen a la pérdida de células encefálicas que producen dopamina. La serotonina es un neurotransmisor con efecto generalizado. Se le conoce como la molécula del estado de ánimo.
Funge como una llave maestra que abre muchas cerraduras, es decir, se adhiere hasta a una docena de sitios receptores. Regula de manera directa gran parte del estado emocional de un individuo. La norepinefrina o noradrenalina, precursor de la adrenalina, actúa sobre la activación, la vigilia, el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo. Para ayudar a modular el todo o nada de las descargas de la sinapsis, existe otro grupo de sustancias químicas encefálicas, aumentando o disminuyendo el nivel de actividad del sistema nervioso. Las endorfinas o cadenas de aminoácidos parecen reducir el dolor inhibiendo o desactivando a las neuronas que transmiten mensajes de dolor al encéfalo. Se pueden liberar por estímulos como el ejercicio vigoroso. El glutamato se relaciona con la memoria de largo plazo y la percepción del dolor. GABA o ácido gamma aminobutírico es un neurotransmisor principalmente inhibitorio, distribuido de manera amplia a través del sistema nervioso central. Está implicado en el sueño y los trastornos alimentarios. Bajos niveles de GABA se han vinculado con la ansiedad extrema. La glicina, con funciones similares al GABA, responsable principalmente de la inhibición en la médula espinal y los centros encefálicos inferiores. Los desequilibrios en los neurotransmisores parecen contribuir a muchos tipos de enfermedades mentales. Por ejemplo, la esquizofrenia se ha asociado con un exceso de dopamina o hipersensibilidad a la misma. Se ha vinculado al abastecimiento insuficiente de serotonina y norepinefrina con la depresión y otros trastornos. Terminamos el tema por hoy. Muy bien, chicos, entonces hemos visto, bueno, este video acerca de algunos de los neurotransmisores, ¿verdad? Vamos a ver entonces nuestro cuadrito también de los neurotransmisores, ¿ya? Con la idea de que ya hemos escuchado algo acerca de ellos, ¿ok? Y sus funciones y efectos en nuestra conducta.